Hoy vamos a empezar a ver lo que es la santidad de Dios. Nosotros habíamos pasado esta parte, pero la verdad es que hay mucho más información y el tema de la santidad es algo que nunca vamos a poder alcanzar a comprender, pero es algo que sí tenemos que aumentar en cuanto al conocimiento y en cuanto a la recepción que podamos tener. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es una de las cosas que nos va a ayudar, el anhelarla, es algo que nos va a ayudar a modificar nuestras vidas de muchas áreas que a veces no ponemos en las manos de Dios. Y recuerden, como dice la misma escritura, que sin santidad nadie verá al Señor. Y la realidad es eso, ¿no? Como hemos estado viendo en todos estos estudios, eh, en lo que es la cuestión de ser desigual a Dios, pues nunca vamos a experimentar una mayor comunión mientras no avancemos en santidad y seamos cada día más parecidos a Él. Pero pues vamos a orar para que el Señor guíe el estudio. Entonces, Rosita, me gustaría que pidieras, si eres tan amable. Sí. Dios, pues te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día, Señor, por esta tarde que tú nos permites estar aquí, Señor. Ante todo te pedimos perdón por cualquier ofensa que hayamos cometido, Señor, límpianos para que nuestras oraciones puedan llegar a ti, Señor. Y ahora, Padre, te queremos pedir que tú ilumines a Miguel, Padre. Guíalo, Señor, que sea tu palabra, Señor, que sea tu guía la que pueda pues permanecer en este estudio, Señor. Abre nuestros corazones, llévanos a entender lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra, Señor. Y que todo sea para tu gloria, Padre. Eh, Te lo pedimos, Señor, y también te pedimos por el hermano de Carmen, que pues tú trabajes en su corazón, Señor, para que él se arrepiente y te conozca pronto, Dios, y que Carmen pueda ser sanada. Gracias, Padre, guía todo, en el nombre y para la gloria tuya del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar una idea como introducción. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Recuerden que Dios concibió todas las cosas desde antes de la fundación del mundo y que Él tenía un propósito en todo y su propósito se va a cumplir. Pero Él es, recuerden, autosuficiente, autónomo en sí mismo y Él no le debe nada a nadie porque Él ha existido siempre. Esa es ahí una de las cosas que tenemos nosotros que comenzar a entender su eternidad. Por eso este siguiente pasaje dice, he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Este está en Job 15:15. O sea, quiere decir que nada de lo creado se puede comparar al Creador, pero en cuanto a santidad y pureza. La verdad es que la pureza de Dios es algo que nadie de nosotros puede siquiera concebir. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros estamos afectados en nuestro entendimiento por el pecado y el mismo pecado es el que nubla nuestro entendimiento. Por tanto, es muy difícil entender esto, pero reitero, gracias a su palabra, nosotros sí podemos colocar a Dios en el lugar que Él merece. Otro que también está en Job 25, 5 y 6 dice, cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano. O sea que el hombre en comparación a la santidad de Dios es como un gusano, recuerden, de que en la escritura decía, no me acuerdo exactamente en qué, creo que es de David, decía, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Entonces, el ser humano en comparación a Dios es como nada, es así como un gusano, ¿verdad? Y bueno, tú dirás, oye, suena un poco difícil para mí, yo soy un ser humano. Pues sí, el problema es que nadie puede ver a Dios y vivir. De hecho, en los múltiples pasajes de la escritura que hablan que vio a Dios en un sentido es
una manera de manifestar Dios a los hombres de acuerdo al entendimiento humano. Por ejemplo, el estudio que vamos a comenzar después de que terminemos el de la ceguera espiritual, se llama La zarza ardiente. Nosotros ahí vamos a ver cómo Dios se manifiesta de una manera que puede el hombre, usa cosas, usa similitudes para que el hombre pueda tener una idea, pero no hay lenguaje que pueda expresar la santidad de Dios. Como en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Mientras nosotros más avancemos en nuestra relación con Dios, en el conocimiento de Dios, más y más vamos a entender aspectos de su ser, pero nunca en plenitud. Luego, en Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recuerden, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento, la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Por tanto, todo lo creado da tan solo una idea de la grandeza de Dios. Pero no dejemos de recordar que a causa del pecado, la creación fue sujeta a maldición. Y aunque todavía la creación es maravillosa, como al principio comentaba con Rocío del canto de los pajaritos y todo eso, porque decía que se oyen luego pajaritos aquí, digo, sí, aquí cantan mucho y luego hasta nos despiertan. Pero toda la creación es algo hermoso. Imagínense ustedes cuando sea liberada de la esclavitud de los hijos de Dios. Nosotros desde el momento en que nos convertimos en hijos de Dios cuando nos arrepentimos y creemos, empezamos a avanzar hacia la eternidad y avanzar en santidad. Y iremos avanzando hasta que Él nos llame a su presencia y seamos resucitados a su semejanza. Y entonces Él nos dará un nombre nuevo y probablemente ahí, cuando ya no haya relación en los que somos salvos con el pecado, podamos ver más la gloria de Dios. ¿Sí? Por tanto, nosotros en esta vida, una de las cosas que debe ser más importante para nosotros es hacer la obra de Dios. Es no dejarle de dar a Dios reverencia, la reverencia que Él merece por este hecho. Recuerden ustedes que una vez que nosotros nos convertimos, Dios podría llevarnos al cielo. ¿Por qué? Si Él ya hizo todo por nosotros, nos dio la vida, nos ha sustentado, nos dio la convicción de pecado, nos llevó al arrepentimiento, ahora nos hizo sus hijos y Él ya nos ve puros a través de la justicia de Cristo, ¿por qué nos dejaría en este mundo si no hubiese algo, una labor más importante de momento que disfrutar de su presencia? Y esta labor es, pues, dar a conocer a otros el nombre de Dios. Pero para que nuestro testimonio sea fiel, nosotros tenemos que ser cada día más parecidos a Dios. Y esto comienza cuando nosotros entendemos la santidad de Dios y lo respetamos. O sea, Dios merece nuestro respeto absoluto. Cuando nosotros nos convertimos, recuerden ustedes que Dios nos da el Espíritu Santo. Y a veces caminamos por la vida sin tomar en cuenta esto y se nos olvida que Dios está morando en nuestros corazones y permitimos cosas, como permitimos miradas, permitimos sentimientos pecaminosos. Imagínense ustedes si no tenemos conciencia de la santidad de Dios, ¿cómo estamos nosotros de alguna manera entristeciéndolo? O sea, Dios, nunca se te olvide, el momento que te salvas, Dios entró a morar en tu corazón. El Espíritu Santo entró a morar en ti. Y si tú tomas conciencia de la reverencia que le tienes que tener, entonces tú vas a santificar tu vida para darle gloria y honra. Entonces, nosotros tenemos que comprender que nuestra manera de vivir debe de reflejar la santidad de Dios. Por tanto, nosotros
Al tener el Espíritu Santo, Dios ya nos ve santos y pudo entrar porque Dios nos limpió con la sangre de Cristo y ya no hay estorbo en esa relación. Pero eso no quiere decir que una vida descuidada respecto de su relación con el mundo, que nos lleve al pecado constantemente, pueda de alguna manera afectar nuestra relación con Dios. Él, recuerden, nos ve perfectos, no tiene nada contra nosotros, va a hacer lo mejor posible para cada uno para cumplir su obra. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una realidad, esta es una promesa que todo creyente tenemos que vivir. Por tanto, aunado a la vida santa, tiene que existir en nosotros la plena confianza de que cada circunstancia que nosotros vivamos en nuestra vida, Dios está actuando. Y que la manera en que Él se va a manifestar con mayor poder es cuando nosotros somos similares a Él, no disímiles que los que estuvimos estudiando anteriormente. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿saben? Cuando él pintó su famosa obra de la última cena, pintó todo el escenario, pero no pintó los rostros. Luego él no le puso tanto empeño a esto, porque pues sabía que era algo, pintar, por ejemplo, el rostro de Jesús era algo sublime y no se sintió capaz ni preparado para eso. Entonces él fue dejando todo esto, inclusive pudo pintar otros rostros, pero el nombre de Jesús no lo pintó, lo pospuso, siguió posponiéndole y no tenía esa disposición porque entonces no tenía esa paz y esa libertad. O sea, Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, etcétera, ¿no? Pero no te harás imagen ni ninguna semejanza. Este es el punto importante aquí. ¿Por qué? Porque ninguna mente humana podría concebir lo que es Dios. Y esto lo sentía este artista. Por lo que tenía reverencia, pero eso nos explica lo sublime que es la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, él, pues, estaba muy confuso y desesperado, no pudo entender ni pudo plasmar lo que era en realidad. Entonces, uno de los aspectos muy importantes para nosotros, este es el caso de un artista famoso, pero para nosotros tenemos que tener en mente que no podemos entender la santidad de Dios, ¿sí? O sea, si hablamos intelectualmente, podríamos desarrollar algunos conceptos, pero ¿quién puede concebir a un Dios infinito si el cielo y el universo no lo puede contener? ¿Sí? Entonces, muchos pueden hablar del infinito de Dios y mientras más profundicen, pues van a ser enfrentados más y más a la realidad. Pero en realidad es que tenemos que saber que somos incompetentes para concebir todo esto. Por eso en 1 de Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, en el capítulo 3. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo que esté en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso quiere decir que Jesús cuando vino fue el reflejo del Padre. Por eso le dije a Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no has conocido al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aquí Jesús hablaba de los conceptos, de su carácter, de su manera de pensar, de su disposición para ayudar. Pero nunca nadie puede ver a Dios, ¿sí? Aún, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, y en el libro del Apocalipsis, que pues todos tuvieron un contacto celestial, muchos fueron arrebatados al tercer cielo como Pablo que dice, y le fueron reveladas cosas inefables que no está permitido expresar, ¿sí? O sea, describen a Dios de una manera que son solo similitudes. Recuerdo que una vez vi que a alguien se le ocurrió pintar un dibujo de la descripción que se hace en Apocalipsis capítulo 1
que sus ojos como llama de fuego, y de su boca sale una espada aguda, es su pelo blanco como la nieve. Y esta persona trató de hacer una imagen. Cuando yo vi esta imagen dije, qué espantosa imagen puso este hombre, no tenía idea siquiera, ¿no? Pero que tiene temor y reverencia, como le sucedió a este artista Da Vinci, le es muy difícil poder plasmar algo que no entiende, que no conoce y que está muy fuera de su alcance intelectual. Por tanto, cuando nosotros pretendemos hablar de la santidad de Dios, no solo existe el problema del entendimiento intelectual, sino además una sensación de vileza para quien es honesto y es muy difícil de soportar. Recuerden, por ejemplo, a Job, el capítulo 42. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero no es que haya visto en sí a Dios, vio aspectos de su ser, como le pasó a Sansón y a muchos. Como Moisés decía, dice la Biblia, hablaba cara a cara con Dios, pero no quiere decir que lo viera. Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento. Por ejemplo, en Isaías 6:5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces dice, esta es la versión NTV, la versión Reina Valera dice, ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre impuro de labios y habitando en pueblo de labios impuros, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero tan solo son destellos, aspectos de Dios, ¿sí? Y la razón de esto, de que nosotros no podemos concebir esto, es porque somos seres caídos, tanto moral como espiritualmente, aún mental y físicamente. Verdaderamente el pecado nos afectó y por eso no podemos concebir cosas. Por eso cuando Dios le dicta los 10 mandamientos, bueno, cuando Dios escribe en las tablas los 10 mandamientos, Él dice, no te harás imagen, reitero, ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo. ¿Sí? Entonces, el ser humano ha caído de una manera profunda, lo más bajo que podía caer, y en cada generación y en las historias de la Biblia vemos, generación tras generación, tiene el mismo problema porque el ser humano está caído, porque ha nacido en un mundo corrompido y el mundo lo ha influenciado. ¿Y sí? Y aún, como decía David, desde el vientre de su madre, él es influenciado. Miren cómo dice la versión NTV en el capítulo 51, 4, 5 del Salmo. Dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy un pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Desde el momento que se gestó la vida, el pecado ya existía. ¿Se dan cuenta qué tan grave es en el ser humano? El ser humano, como tal, trae el pecado en lo más profundo de su ser. Podría decirse que lo respiramos aún en el aire mismo. Por eso, en el pasaje de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso es que nosotros necesitamos de la palabra de Dios para poder entender lo que realmente somos. Mientras más seas lo que tú eres, más vas a apreciar la misericordia y el amor de Dios. Mientras más comprendes la gravedad del pecado que hay en ti, más le vas a buscar para que te cambie. Pero cuando una persona es ligera en esto y peca sin ninguna convicción, ¿saben ustedes qué pasa? O no tiene una relación con Dios o de plano no ha cultivado su relación con Dios a través del único medio que Dios lo hace, y esto es a través de su palabra.
O sea, recuerden que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene un efecto especial. Y como dice este versículo de Hebreos 4:12, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces nosotros tenemos que, en la medida que vamos tomando conciencia de esto, instruirnos en la palabra, educarnos, hacer viva la palabra para que nuestra experiencia diaria sea conforme a la palabra de Dios, y esto nos va a ir confirmando y nos va a ir limpiando cada día más y más del pecado. Recuerden, el objetivo, una vez que somos salvos, es que Dios quiere formar a Cristo en nosotros, y como ahorita dije en Filipenses 1:6, Él perfeccionará esta obra. Depende de Él, pero nuestra parte es llenarnos de Él, vivir en el temor reverente, saber nuestra condición pecaminosa, para que le busquemos cada día más y más. Porque este mundo en el que vivimos tiene una relación totalmente intensa con el pecado. De hecho, está estructurado para que el hombre peque. Entonces vamos a tener que luchar contra este mundo. Entonces, por eso en 1 de Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la clave. El mundo, mientras más nosotros vivamos en los principios de este mundo, más vamos a estar atascados y atorados en el pecado y vamos a estar esclavizados al mismo. Pero en la medida que nosotros comprendamos esto, recuerden que Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conforme vayamos viviendo en los principios que la palabra de Dios nos da, vamos a ir siendo liberados de la esclavitud del pecado. De hecho, posicionalmente, desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, fuimos liberados en el sentido de que ya su influencia no es esclavizante. Ahora la influencia de Dios es la que nos va a esclavizar, pero para libertad. El mundo te esclaviza para destrucción. Dios, en un sentido, te pide que te sometas a Él, que es una forma de esclavitud, pero para liberarte de toda esclavitud del pecado y para que puedas disfrutar de su amor. Otro aspecto que también tenemos que entender es que la santidad de Dios es como un blanco que nadie conoce. El blanco que conocemos aquí nosotros es como un gris. Por eso en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por eso es que en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, dice, el árbol malo da fruto malo, el árbol bueno da fruto bueno. No puede el árbol malo dar fruto malo, ni el árbol bueno dar fruto malo. Al árbol se le conoce por su fruto. ¿Ven ustedes? ¿Quién es el árbol bueno? Jesucristo. Por tanto, todas las obras que Él produzca en nosotros, producto de que le busquemos sinceramente cada día y que sigamos su voluntad revelada en su palabra, va a traer un buen fruto. Todas las obras que nosotros hagamos por nuestra propia cuenta va a traer un fruto que se va a destruir, ¿sí? Aún, por ejemplo, nuestros más grandes héroes, nuestros nobles, han sido dañados por causa del pecado, ¿sí? Todos ellos sin excepción. Por ejemplo, vemos la vida de David. ¿Cuántas veces Dios no dijo, ¿quién como mi siervo David? Pero si tú ves la historia de David, que se repite, se pone en Samuel, se pone en Reyes y se pone en Crónicas, se repite varias veces y nos muestra diferentes aspectos de la vida de David.
Vemos que fue un hombre totalmente imperfecto, que cometió muchos errores, pero tenía un corazón para buscar a Dios, así nosotros. También sabemos que somos imperfectos. También sabemos que vamos a cometer muchos errores. Pero si tenemos ese corazón para buscar a Dios, Él siempre nos va a restaurar y nos va a ir purificando, nos va a ir limpiando y nos va a ir perfeccionando. Si nosotros descuidamos esta relación con Dios, lo más seguro es que vamos a cometer errores y errores que van a traer sufrimiento a nuestra vida y van a dañar a muchas personas además. Entonces, nadie es perfecto, solo hay uno perfecto, Jesucristo. El Dios hombre y su perfección como hombre fue que él obedeció en todo a Dios. Recuerden Juan 5:30 y 31. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Ven? ¿Quieres ser uno con Dios? ¿Quieres unirte y que su santidad vaya cubriendo todas las áreas y los aspectos de tu vida? Vive para hacer su voluntad. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y vive para hacer su voluntad. ¿Sí? A lo mejor tú puedes ver algunas personas que no mienten, que quizás sean considerados menos corruptos que otros, pero en realidad todos tenemos un grado de corrupción, por lo tanto no es una decepción. Recuerden, por ejemplo, cuando Dios le está revelando a Juan el libro del Apocalipsis, ahí en el capítulo 5, cuando se dice que abra que le presenta un pergamino sellado y dice, no se halló ni en el cielo ni en la tierra alguien que pudiera abrirlo. Pero y se puso a llorar de la tristeza, Juan, en esa visión. Pero una voz le dijo, el león de Isaí, él ha acabado victorioso y él es digno de abrir este libro, hablando de Jesucristo. ¿Ven ustedes? Entonces, la revelación de Dios y la profundidad de su santidad, aunque reitero, jamás vamos a poder comprenderla en plenitud, sí vamos a irla comprendiendo en forma ascendente en la medida que sometamos nuestra mente y nuestros pensamientos a lo revelado por Dios en su palabra. Dicho de otra manera, que aprendamos a pensar como Cristo pensaba, que aprendamos a ver como Cristo veía y que aprendamos a someternos a Dios plenamente como Cristo lo hizo. Ese es el ejemplo que Él nos vino a dejar. Entonces, en esa medida, tú serás más parecido a Dios y tendrás más idea de lo que es Dios. ¿Sí? Y para eso Dios nos dejó su palabra, porque su palabra precisamente quita toda la dureza de nuestro corazón. Recuerden, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca o la piedra. O sea, nuestro corazón está endurecido, pero la palabra de Dios es como un martillo con un cincel que va desmenuzando la dureza de nuestro corazón. Y mientras más sensibles seamos a Él, más iremos creciendo en santidad. Recuerden una cosa muy importante del ser humano, es que desde que tiene uso de razón, ha sido decepcionado. Desde sus padres, sus hermanos, sus amigos, ¿sí? O sea, los maestros, aún los políticos que prometen muchas cosas y no cumplen nada, ¿sí? Quizá, por ejemplo, hablando de los políticos, cuando se trata de votar, elegirás de ellos al que piensas que va a ser menos corrupto y que es menos mentiroso, ¿sí? Pero realmente vivimos en una decepción. Por eso vemos en países como México que la gente desconfía tanto de pagar sus impuestos, porque no sabemos cómo los va a utilizar el gobierno
y generalmente los usan para su propio provecho. Entonces, la gente común dice, no, pues yo no voy a pagar para eso y trata de eludirlos y todo. Aunque Dios nos dice, pagad a todo lo que debéis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Pero el problema es que vivimos decepcionados y deja tú en relación a los demás. Vives decepcionado de ti mismo cuando no dejas que Dios guíe tu vida. Porque tú tienes una mente y tú tienes una conciencia. Y cuando tú actúas diferente a tu mente y tu conciencia, por más que te justifiques, tú vas a acabar decepcionado de ti mismo. Y eso es muy triste, ¿sabes por qué? Porque entonces vas a sentir que tienes menos valor y te vas a abandonar al pecado, vas a caer en la trampa del diablo. Por eso es tan importante, cuando nosotros nos convertimos, que nosotros aprendamos a vernos como Dios nos ve. Dios nos da tanto valor que nos hace sus hijos. Nos da tanto valor que pasamos a formar parte de la familia de Dios, como dice el capítulo 3 de Juan, desde el versículo 1. Mirad cuál amor tan grande nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué esperanza tan grande! ¿Ven ustedes? Entonces, si tú realmente Dios te ha confirmado que ya eres salvo porque te arrepentiste y creíste, tienes que aprender a mirarte como Dios te ve. Dios te ve perfecto en Cristo. Y tienes que tener la confianza de que Él va a actuar por ti. Si decía de Israel, el que os toca, toca a las niñas de mis ojos, ¿cuánto más no lo hará con sus hijos? Por eso, pero dice, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, Dios les va a pagar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero tú no debes de dar lugar al diablo, como dicen Tesalonicenses. No deis lugar al diablo, porque el diablo trata de infundir temor. Trata de esclavizarte al pecado. ¿Pero qué dice la Biblia? En 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ven ustedes? ¿Temes? ¿Estás inseguro? Es porque todavía no has visto lo que es Dios en santidad. Se te olvida que el Espíritu Santo está en ti, que el Espíritu Santo es la fuerza que produce que tú cumplas la vida que Dios pide. A causa de que el ser humano está caído, nadie puede ser bueno por sí mismo. Por eso es que somos salvos por gracia, como dice Efesios 2:8-9, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y ninguna obra que hagamos va a hacer que merezcamos la salvación. Por tanto, al venir a Cristo por fe y con el debido arrepentimiento y tener el Espíritu Santo, Él es la fuerza para que podamos vencer al mundo y podamos terminar victoriosos. Entonces, si tenemos que confiar en alguien, desarrollemos nuestra confianza en Dios. Conozcámosles más profundamente. Conozcámosle más y más, porque mientras más vayas conociendo aspectos de su ser, de su amor, de su cuidado, de su carácter, de su benevolencia, más confianza vas a tener de entregarte. Por lo que podríamos decir que si tú no te estás entregando como deberías hacerlo, es porque de alguna manera tienes desconfianza.
Si tú no estás obedeciendo como deberías hacerlo, es porque no crees que Dios sea todopoderoso y que su santidad sea sublime, perdón, ¿sí? En cambio, vas a este mundo donde muchas veces buscas tu ayuda y este mundo está lleno de mentiras, de insidias, y te meten hasta lo más profundo en las entrañas, pero del pecado. Y te roban la capacidad de concebir lo santo. Por eso es que vemos que la gente se va corrompiendo más y más en este mundo y se va degenerando. ¿O acaso no vemos que este mundo está siendo destruido? Que cada día la moral se va cayendo, que cada día hay menos respeto por las personas, por las instituciones, por todo. Es por la caída de este mundo, por la falta de temor de Dios. Entonces, habrá muchas cosas que pasan que nosotros no podemos comprender. Y por tanto, nosotros no podemos definir ni la corrupción ni la maldad del mundo al extremo, ni la santidad de Dios. Pero sí podemos creer. Por eso es que en el Evangelio, dice la Escritura, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe. Por eso es que como hijos de Dios tenemos nosotros que caminar en la fe. Ahora, una de las definiciones de santidad es que la santidad significa pureza. Pero la palabra pureza no describe suficientemente bien la santidad de Dios. ¿Sí? La palabra pureza quiere decir que no está mezclada, que no tiene nada más en ella, ¿sí? Es sola en sí, pero no es suficiente para describir la magnitud de la grandeza de Dios, ¿ves? ¿Por qué no puede ser? Entonces, si el término pureza es que no se mezcla con otra cosa, así como la pureza del oro no está mezclado con otros metales, pasa por fuego y lo purifican, etcétera. O sea, la santidad de Dios es sublime, es más que todas las cosas. Implica una excelencia moral, aunque aún en la excelencia moral de Dios tampoco es adecuado para describir su santidad, ¿sí? Dios sabemos que es moralmente excelente, ¿sí? Podríamos decir que es exceder a otro, o sea, la palabra, esto de excelente es exceder a otro en carácter. Pero son importantes estas definiciones en carácter moral. Es la excelencia. Pues Dios es perfecto y Él era antes de todo. A Dios nadie le dio, nadie le quitó. Él siempre ha sido, ¿sí? Entonces, cuando una persona, o cuando nos podemos definir a Dios como moralmente excelente, ponte a pensar, ¿a quién excede Dios? ¿A los ángeles y serafines que fueron creados por Él? Ciertamente que claro que sí, pues Él excede a todos. Y esto incluye a Satanás. Muchas personas que tienen conceptos equivocados o infunden conceptos equivocados, tratan de hacerle creer a la gente que Satanás puede luchar contra Dios y vencer. Y eso es la mentira más grande. Aún Dios crió a Satanás y Dios tiene ya un destino dado para el diablo, y el hecho de que Dios le permite actuar en esta vida es para que en este mundo las personas se definan. Recuerden la definición de Satanás que Jesús dijo en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros vemos el capítulo 20 de Apocalipsis que la bestia y el falso profeta van a ser lanzados al fuego y que Satanás va a ser encadenado por 1000 años cuando Cristo venga a su reino.
No va a aparecer Satanás durante 1000 años. Al último, porque va a haber personas que nazcan en ese tiempo, lo va a soltar para que se defina quién es algo que no. Porque en ese tiempo va a haber tal pureza y santidad en este mundo que va a ser muy difícil detectar quién es y no. Entonces Dios los vuelve a soltar. Pero Satanás está bajo el yugo de Dios y él lo usa para cumplir sus propósitos. Por tanto, no nos intimemos. Dios es mayor y Él es antes que todo y Él domina sobre todo y nadie puede sorprender a Dios, nadie puede darle un cuartelazo, nadie puede hacer cosas que Él no sepa porque Él todo lo sabe porque es omnipresente, no se nos olvide. Entonces, nosotros podríamos decir respecto del carácter de Dios, que son atributos que Dios tiene: rectitud, honor, verdad y justicia. Pero no dejan de ser estos atributos de su ser, de su carácter. Por eso ya ven, llevamos tanto tiempo estudiando los atributos de Dios y yo espero que vayamos comprendiendo cada día más y más. Que si nos fuéramos al principio, a lo mejor te darías cuenta que muchas cosas se te han olvidado. Quizás sería bueno que repasaras tus apuntes respecto de esto que llevamos estudiando tantos años, porque nunca acabaríamos de estudiar esto porque Dios es infinito. Pero debemos de saber que Dios no es más santo hoy de lo que fue antes, pues Él es inmutable e invariable. O sea, como Dios era desde siempre y siempre será, ¿sí? Nunca se va a poder volver más santo como si tuviera que ascender a un nivel. No, Él ya lo es todo en absoluto y para siempre y desde siempre. ¿Ven ustedes lo completo que es Dios en sí? Entonces, su excelencia implica su existencia por sí mismo. Él es autoexistente. Él no obtuvo su santidad de nadie, ni de ningún lugar. Él ya es santo desde siempre y lo que tiene, lo tiene desde siempre. Qué concepto, ¿no? Qué difícil de entender. Pero ese es nuestro Dios. Ahora, todo esto de llevarnos a una confianza mayor. Porque ¿quién puede luchar contra Dios? Nadie. Por eso en capítulo 8 de Romanos se nos dice, 37, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estás en Cristo? Ya eres vencedor. Que nadie te diga lo contrario. Si todavía no dudas, revisa tu vida y arrepiéntete hasta que, por ejemplo, este estudio, al ver la santidad de Dios, veas tu pecado, veas que has ofendido a Dios, veas que lo ignoraste, que lo hiciste a un lado. A lo mejor hay gente que hasta le insultó. ¿A poco no? A veces aparecen insultos en tu mente. Esa es todavía tu naturaleza que trata de rebelarse contra Dios. ¿Y cómo podemos someter nuestra naturaleza? Sometiéndola a Dios, a la obediencia y a su palabra. ¿Ven ustedes? Mientras más sometas, más poder va a haber en ti. Mientras más te sometas a Dios, más el Espíritu Santo actuará con libertad en tu vida para que comprendas más profundamente muchos conceptos de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios no está lejos, Él es vasto en todo, Él no está distante de nosotros ni de nuestras vidas, Él más bien quiere ayudarnos. Él es santísimo, santo, santo, santo. Recuerden que cuando en la Biblia se repite 3 veces, es que es una verdad absoluta. Y de los atributos de Dios, hablando de su santidad, es el único que se repite 3 veces. ¿Sí? Entonces podríamos decir que Él no es que Él es santo como un atributo, sino que Él es la santidad misma. Está más allá del poder del pensamiento para captarlo, del pensamiento humano, o de palabras que pudieran expresarlo.
está más allá del poder de toda alabanza. Qué triste es cuando ni siquiera nosotros tenemos un corazón para alabar a Dios. Cuando vamos a los estudios, bueno, gracias a Dios, hoy estamos otra vez pudiendo entonar alabanzas a nuestro Padre. Pero ¿qué sientes cuando estás alabándolo? Ya te sabes el himno o cuestiones así, pero no sientes nada. Es que tu corazón está endurecido. ¿Sabías tú que alabarlo es obedecerlo? Alabarlo es expresar tu deseo de tener más comunión con Él, es de que Él influya a tu vida. Entonces, la santidad es un lenguaje que no se puede expresar en el grado de lo que es Dios. Y dice este concepto, de modo que Él ocurre a la asociación y a la sugerencia para poder explicarlo. Recuerden, por ejemplo, cuando describe en el libro del Apocalipsis, sus ojos como llama de fuego, es una asociación, ¿sí? Estaba en un mar de vidrio transparente como el cristal, pero era de oro puro, por ejemplo, las calles de Jerusalén, oro transparente. ¿Cómo es eso? Un día yo le pregunté a un orfebre que trabajaba el oro y le digo, oiga, ¿a qué pureza puede llegar el oro? ¿Puede llegar a ser transparente? Y me dice, no. Pues le digo, mire lo que dice la Biblia. Y se sorprendió. O sea, y era orfebre, ¿verdad? Bueno, así como estos conceptos, sí, era como, parecido a sus pies como bronce bruñido refulgente, o sea, asociación, ¿sí? Y sugerencia. ¿Por qué? Porque no hay palabras para concebir esta relación con Dios. No hay palabras para concebir. Entonces, si Él quisiera expresarlo directamente, tendría que usar palabras cuyo significado nosotros no conocemos. Si imagínense, cuando Él revele su nombre, dice que cada persona salva va a recibir una piedrita en el cual esté su nombre y nadie va a conocer el nombre más que quien lo reciba. Habla de la gente salva que se va a ir al cielo. Imagínense qué tan grande es esto. O sea, no hay palabras para expresar. Entonces, Dios tuvo que traducirlo, bajándolo a nuestra profanidad, ¿sí? Que es algo que no tiene relación con las cosas sagradas. Ese es el concepto de profanidad. O sea, es como el blanco que usábamos hace rato, ¿no? El blanco más blanco para el ser humano es gris, porque nadie ha visto el blanco en intensidad como es Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede algo finito y una mente humana describir lo que es infinito? Gracias a Dios que tenemos la palabra y que tenemos conceptos infinitos en profundidad. Porque si digas, bueno, la Biblia son 66 libros, tiene 3,000 y tantas páginas, ¿verdad? Pero claro, depende de la versión, el tamaño de letra, tantas palabras, tú puedes decir todo eso. Si la lees una vez dirás, no, pues ya la conozco. Pero cuando la empiezas a leer buscando a Dios, ¿qué es lo que te pasa? Que conforme vas leyendo y leyendo y releyendo, cada día vas conociendo conceptos más profundos de Dios. Porque la profundidad de Dios, de la palabra, es infinita como es Dios. Por tanto, la palabra no va a dejar de regir nunca, sino Jesús no hubiera dicho, el cielo pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Ven ustedes? Tenemos la palabra como un tesoro. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, ¿no? Me postraré hasta tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. La palabra es lo que nos da una idea de Dios. Entonces,
busquémosle a Dios, pidámosle que nos vaya limpiando nuestras vidas y vaya cambiando nuestra mente. En nuestra experiencia como cristianos, que es un concepto que repetimos constantemente, pero es necesario volverlo a repetir. En nuestros conceptos como cristianos, perdón, en nuestra vida como cristianos, nuestra mente es como un campo. Está lleno de ortigas, de piedras. Y la palabra, para sembrar la palabra, tú tienes que ir limpiando el campo. Entonces, como creyentes, nosotros vamos a ir experimentando en la vida diferentes tipos de pruebas. Y vamos a caer en muchas. Vamos a caer en muchos pecados, pero el arrepentimiento siempre será la clave, porque el arrepentimiento, recuerden, implica cambio de mente, cambio de dirección. Entonces, en la medida que tú vas experimentando pruebas y vas acudiendo a Dios en cada una de ellas con su debido arrepentimiento, cada área de tu vida en la cual tú te arrepentiste de pecado, es como si dejaras el campo listo para arar y sembrar la buena semilla que es la palabra. Si una persona como agricultor siembra la semilla en un campo pedregoso, lleno de ortigas, etcétera, no se va a dar el fruto, sino un fruto raquítico. Y muchas malas hierbas al crecer lo van a ahogar y lo van a apagar. Por eso es tan importante barbechar la tierra antes de sembrar para un agricultor. Porque al barbechar quita todo lo pedregoso, quita la mala hierba y deja el terreno listo. Y cuando está listo el terreno y siembra la semilla, germina y da fruto. Y como dice la parábola del sembrador en la parte final, y da fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Ven ustedes? Entonces, es importantísimo ir profundizando en la palabra, y en la medida que profundiremos, nuestra comprensión de Dios y su santidad será mayor, mas nunca va a ser completa, porque Dios es infinito, como hemos dicho en todo este estudio, ¿sí? Entonces, no se puede expresar lo que es Dios y su concepto por medio de un lenguaje humano, así de simple. No se puede expresar. Entonces se va a usar, como ahorita dijimos, la asociación y la sugerencia que nos mostrará de alguna manera una idea de la santidad de Dios, pero aún así será incompleta. ¿Sí? Entonces, yo creo que le vamos a dejar aquí hoy. La vez entrante podremos terminar esta parte, que llevamos a ver la parte de Moisés. Recuerden ustedes que la semana entrante tenemos reunión de oración. Les pido que preparen sus corazones. Recuerden que donde estén dos o más reunidos, ahí está Dios en medio de ellos. Y aunque esta reunión sea por medio de Zoom, si nuestra intención de corazón es verdaderamente llegar a la presencia de Dios, verdaderamente apelar por su misericordia para todas las cosas por las que le pedimos en nuestra lista, sabremos que Él nos oirá. Entonces, preparen sus corazones y primeramente, Dios, nos vemos el domingo y ya el domingo terminaremos este estudio, primero Dios, de la ceguera espiritual. Después tendremos al otro domingo la Cena del Señor y ya el otro domingo comenzaremos el estudio de la zarza ardiente. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y te damos gracias por hacernos comprender de alguna manera, aunque sea insignificante, lo que es la santidad tuya. Como nosotros vimos en todos estos conceptos, es imposible para la mente humana concebir la grandeza de lo que tú eres. Pero te pedimos, Padre, que conforme nosotros vayamos creciendo en nuestra relación contigo, conforme nosotros vayamos creciendo en santidad, tú te reveles más y más en nuestra vida y nos hagas más parecidos así a ti, porque tú mismo lo dices, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Anhelamos esa santidad creciente, Señor. Así que nos ponemos en tus manos
tanto en lo personal y como iglesia, para que tú nos purifiques y nos limpies y cada día nos hagas más santos y más parecidos a ti, para que podamos ser un testimonio como iglesia a este mundo incrédulo, Señor, y como personas. Danos, Padre, amor por los perdidos, danos cargo por aquellos que no te conocen, danos sabiduría para poder presentar el Evangelio, danos la disposición del corazón, quítanos la pena o la vergüenza de confesar tu nombre, Señor. Sabemos que siempre, en todos los tiempos, al que confiesa tu nombre ha sido vituperado, ridiculizado. Y tú mismo lo dices en 1 Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero nosotros queremos honrarte, Señor, confesando tu nombre, pues esa es la consigna que nos diste. Bendice a nuestra iglesia, Señor, manténla en santidad y trae ese avivamiento, Señor, por el cual hemos pedido, que yo pienso que ya empezaste tú a trabajar en la vida de todos. Y danos a todos la voluntad y la convicción, Señor, de ir en forma presencial a los estudios. Padre, te pedimos todo esto, rogándote por el hermano de Carmen, por la familia de Rosita, por Ceci, para su recuperación. Señor, pues tú derrama tu gracia para que se cumpla todo por lo que estamos orando y que venga la conversión de todos aquellos seres amados por los cuales te pedimos todos, y pues y que tú que pronto sanes plenamente a Ceci de la operación que le hicieron. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.